Vamos a iniciar resolviendo el problema 3.3 del libro de mecánica que estamos siguiendo. Entonces, el problema nos dice lo siguiente. El tensor de esfuerzos en el punto P, que está relacionado con los ejes Px1, x2, x3, tiene componentes en megapascales que están dados por la representación matricial, por esta representación matricial, que, que es una matriz de 3 por 3 y pues vemos que es simétrica independiente de que conozcamos o no conozcamos pues este elemento. Entonces, en este caso T1 no lo conocemos. Entonces debemos primero determinar una dirección n en P para el cual el plano perpendicular a n sea libre de esfuerzos, es decir, que el vector t asociado a n gorrito sea igual a 0 en ese plano. Y entonces nos dicen, además de que tenemos que encontrar el vector n gorrito, cuál es el valor de T1, o sea, de este elemento de la matriz, para que cumpla con esa condición. Entonces, lo primero que debemos hacer en todos estos problemas de esfuerzos y todo eso es plantear lo que tenemos y plantear lo que necesitamos hallar. Entonces, vamos a empezar planteando lo que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Primero, nuestra fórmula de cómo relacionamos nuestra matriz de esfuerzos, nuestro vector n gorrito y nuestro vector de esfuerzos. Recuerden que una cosa es la matriz de esfuerzos y otra cosa es el vector de esfuerzos. Entonces nosotros tenemos la matriz de esfuerzos T, que fue la que nos dieron al principio pues en el enunciado, y tenemos el vector n gorrito. Entonces, teniendo esos elementos, entonces pues vamos a mirar qué es lo que tenemos. Tenemos nuestro tensor T, que en este caso pues tenemos que hallar primero T1. Y tenemos a qué condición tenemos que llegar, que este T asociado a este N gorrito debe ser libre de esfuerzos. Cuando nos dicen que sea libre de esfuerzos es que sea igual a 0. 0, 0, 0. Como estamos en 3 dimensiones, pues queda 0 en las 3 componentes y tenemos que hallar para que N gorrito se cumpla esta condición. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos en la ecuación, N gorrito tiene 3 componentes, N1, N2 y N3. Entonces, tenemos que hallar primero cada una de esas componentes. Y una componente adicional que tenemos que hallar es el elemento T11 de nuestra matriz. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos 3 ecuaciones que son las que podríamos sacar de este sistema matricial, y 4 incógnitas, que son las 3 componentes del vector n gorrito más nuestro elemento en el tensor T. Entonces, las 3 primeras ecuaciones nos quedan construidas de este modo. Entonces nos quedan construidas aquí la matriz, aquí el vector, como podemos ver en la formulación matricial, y nos queda igual a 0. Entonces nosotros sacando nuestro sistema de ecuaciones, ustedes saben de álgebra lineal que podemos sacar esto en un sistema de ecuaciones y entonces ya podemos hablar de 3 ecuaciones. Pero resulta que en este caso tenemos un problema porque tenemos 3 ecuaciones que nos dan el sistema matricial y 4 incógnitas, que son T11, N1, N2 y N3. Bueno, entonces acá tenemos un problema. Tenemos mayor número de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, debemos hallar la situación en la que podemos plantear una cuarta ecuación para poder tener 4 ecuaciones y 4 incógnitas y así poder tener un sistema de ecuaciones que podamos resolver. Entonces, nosotros ya conocemos una condición y le podemos agregar una condición. ¿Cuál es la condición que le podemos agregar? Que este n gorrito sea unitario. Porque ustedes recuerden que ese vector n gorrito solamente describe la superficie. Recuerden que un plano se describe por el vector perpendicular a él. Y ese vector perpendicular, en nuestro caso, nosotros lo estamos manejando unitario. Entonces, como lo estamos manejando unitario, le podemos imponer esa restricción a
a nuestro conjunto de tres ecuaciones. Entonces agregamos la cuarta ecuación y esa cuarta ecuación nos va a ayudar a resolver el problema, en el sentido de que aparecen cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Entonces agregamos la condición de que nuestro vector sea unitario. Y entonces aquí tenemos un problema diferente al de esfuerzos principales y direcciones de esfuerzos principales. Recordemos que en ese problema nosotros teníamos cuatro ecuaciones, tres incógnitas, y por eso podíamos eliminar una de las ecuaciones. En este caso ya no podemos eliminar ninguna de las ecuaciones, sino que nos toca mirar cómo las solucionamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí tenemos términos elevados al cuadrado. Y eso pues realmente no constituye un problema, pero nos vuelve muy larga la solución de la ecuación. Y recuerden, bueno, aquí es 3 y aquí es 2. Entonces, para esto, entonces les quiero presentar pues la herramienta MATLAB. Al final de la sesión les hago como una tutoría para que aprendan a descargarlo, porque la universidad a ustedes les provee una licencia gratis por ser estudiantes. Entonces, ya les voy a mostrar pues cómo pueden descargar el programa y cómo lo pueden usar. Ustedes pueden usar dos versiones, o la versión online o la versión de escritorio. Yo les recomiendo que usen la versión de escritorio porque la versión online depende mucho de la estabilidad del internet. Entonces, bueno, regresando al problema, entonces vamos a plantear nuestro problema. Entonces, resolviendo con MATLAB vamos a hacer el siguiente procedimiento. Cuando nosotros planteamos nuestro sistema de ecuaciones, y quiero que pongan mucha atención en esto, nosotros igualamos nuestra ecuación siempre a cero. Mire que nuestras tres primeras ecuaciones están igualadas a cero. Y en este caso, nos tocaría esta ecuación igualarla a cero, es decir, pasar este 1 a restar o pasar todos estos elementos a restar al otro lado para que nos quede la forma 0 igual a 1 menos n1 al cuadrado más n2 menos n2 al cuadrado menos n3 al cuadrado. Eso es muy importante para nosotros poder plantear nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, lo primero que debemos hacer es plantear nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, MATLAB, ya les voy a mostrar cómo pueden hacer esto. Tiene una herramienta muy poderosa que se llaman las funciones. Las funciones a nosotros nos permiten crear lo que nosotros conocemos como unos programas auxiliares en programación. Entonces esos programas auxiliares lo que nos van a ayudar es a resolver otras funciones que nosotros tenemos y no cargar nuestro programa de líneas y líneas de código. Entonces, en este caso, tenemos que lo primero que vamos a hacer es plantear nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, en un archivito montamos nuestro sistema, nuestras cuatro ecuaciones. Ahora, nuestras variables sabemos que son n1, n2, n3 y t1, 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 ¿cierto? Entonces yo las voy a llamar como mis incógnitas x, ¿cierto? Entonces yo encabezo mi sistema de funciones o mi sistema de funciones pues de ecuaciones, y es igual, ustedes aquí le pueden poner cualquier nombre, pero tienen que acordarse de ese nombre cuando ya vayan a hacer la solución. Y la variable en que van a describir todas sus funciones. Recordemos que independiente de cómo yo llame mis incógnitas, yo tengo cuatro incógnitas. Entonces yo en este caso las decidí llamar X. Entonces a X1 la llamé N1. A lo que es N1 la llamé X1, a N2 X2, a N3 X3 y a ese T11 o a esa variable de la matriz de tensor de esfuerzos, yo la llamé X4. Entonces, ¿yo qué hice? Expresé todo esto y en vez de, en el lugar donde está 0, pongo F entre paréntesis 1. Aquí lo que está haciendo este programa es crear como un vector de funciones. Recuerden que un vector es una colección de cosas, ¿cierto? Organizada ya sea vertical o horizontalmente. Eso no, entonces esa colección de cosas pueden ser números. Esa colección de cosas pueden ser funciones. Entonces, en este caso nos estamos apoyando pues de esa ventaja que tenemos y hacemos una colección de funciones. Entonces, ya teniendo construida nuestra colección de funciones,
Entonces vamos a llamar a ese, pues yo lo llamé root 4D, pues yo lo llamé así, lo vamos a llamar una función. Función es igual a arroba root 4D. Aquí estamos llamando como cargando en el programa nuestras 4 funciones. Ahora, lo que yo les voy a presentar acá es un método numérico. Y pues yo sé que ustedes no están viendo métodos numéricos, pero pues les voy a hacer como unas precisiones para que ustedes siempre tengan en cuenta. Cuando ustedes tienen un método numérico, ustedes van a depender mucho de cómo escojan al inicio estas variables x1, x2, x3 y x4. ¿Por qué? Este programa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a iniciar con este valor inicial. Y si este valor inicial no cumple estas 4 ecuaciones, va a escoger otros 4 valores que van a hacer que cada vez se van a cumplir pues de manera más cercana estas 4 ecuaciones. Y va a hacer esa iteración muchas veces hasta que encuentre los valores que son. Entonces, recordemos que como estamos trabajando con x1 al cuadrado, x2 al cuadrado y x3 al cuadrado, entonces en este caso podemos tener dos tipos de soluciones. Entonces, en realidad depende mucho. Pero entonces uno, como sabe que ese x1, x2, x3 no puede dar 0, entonces uno no va a escoger valores de 0. Entonces vamos a escoger para que inicie como nuestro programa, para que inicie a andar, pues inicie pues las iteraciones, vamos a escoger todos los valores iguales excepto x2 y x3. Y entonces en este caso MATLAB tiene otra función muy poderosa que se llama fsolve. Esta fsolve me resuelve cualquier sistema de ecuaciones, si son cuadráticas, si son lineales, si son cualquier tipo de ecuaciones me la resuelve, bueno, excepto las ecuaciones diferenciales, pero sí me resuelve las ecuaciones ordinarias teniendo en cuenta el punto inicial en el que yo arranque mi solución. Entonces él allá internamente va a hacer todas sus operaciones, y al hacer sus operaciones me va a hallar los resultados que yo quiero. Entonces, en este caso, x1, recuerden, yo se lo asigné a n1, x2 a n2, x3 a n3 y x4 a t1, a t11. Entonces, como podemos ver, comparando con el resultado del libro, primero MATLAB no me va a arrojar fraccionarios, ¿cierto? Entonces eso lo debemos tener en cuenta, pero sí me va a arrojar decimales. Yo les recomiendo que en este caso trabajen hasta la cuarta cifra decimal y en el examen que trabajen hasta la cuarta cifra decimal, porque si no ustedes empiezan a expresar un número en una cifra decimal, después en 3, después en 4 y eso va a tener algunos problemas. Entonces, en el sentido de que va a empezar a acumular errores. Entonces, mejor trabajamos con el mismo tipo de error y entonces expresamos todo en términos de 4 decimales. No lo expresé acá en términos de 4 decimales porque este es un número exacto. Entonces, pues 0.5 es lo mismo que 0.5 y 3 ceros. Entonces aquí pues no hay como inconveniente, pero acá no. Acá es diferente 0.6667 a 0.666667. Son números diferentes. Entonces, por eso yo les digo, no, ustedes tienen que acordar desde qué punto van a acortar las cifras decimales. Ustedes saben las leyes de aproximación. Si es entre 0 y 5, aproximan a la cifra decimal más baja. Y si no, pues aproximan a la siguiente, ¿cierto? Y entonces comparando con el resultado del libro, entonces nos va a dar, sabemos que 2/3 es igual a 0.6667 aproximadamente. Ya cuando ustedes estén hablando de cosas computacionales, ustedes dicen aproximadamente. X2, la parte de N2 va a ser 0.3333 y usted menos 0.3333 y en este caso un tercio pues vale eso y en el caso de E3 vale lo mismo y mire que nos dio exacto el valor de T11 que es igual a 2 megapascales. Entonces aquí les presento esto. En el caso pues del grupo 2, para el día del examen no es necesario que usen esto, pero esto les ayuda como a verificar si ustedes están resolviendo bien los ejercicios o lo están resolviendo mal. Es como para darles unas luces de lo que pues tengan que hallar. Entonces a continuación vamos a resolver el problema 3.13.
Entonces vamos a ver qué dice nuestro problema 3.13. Entonces nos dice, en un punto P, la matriz de esfuerzos está en megapascales con respecto a los ejes X1, X2, X3 dado por. Entonces nos dan dos casos. El primer caso tiene esta matriz 6, 4, 4, 6 y menos 2 acá. Y, qué pena. Y en el segundo caso tiene la matriz diagonal llena de 2 y, y el resto llenos de unos. Entonces, en este caso nos toca determinar los valores principales de los esfuerzos y las direcciones principales de los esfuerzos. Recordemos que aquí yo les estoy mostrando como una herramienta computacional que les ayuda a ustedes como a verificar si están bien. Entonces, como es una herramienta computacional, solamente les va a arrojar un signo, ya sea el de arriba o el de abajo, o incluso puede hacer una combinación. Ya les voy a explicar por qué. Y en los valores de los esfuerzos principales, ese sí va a ser exacto. Eso es lo que, como lo que les quiero mostrar, porque ustedes en internet les pueden mostrar varias cosas. Entonces, en el caso que les voy a mostrar acá, los valores de los esfuerzos principales van a ser esos, o sea, esos son. Pero en el caso de las direcciones principales pueden encontrar algunas variaciones con respecto a los resultados que les da el libro, pero no se preocupen, eso no quiere decir que estén mal, solamente quedan diferentes por la forma en que resuelve MATLAB las cosas, que es aplicando la regla de la mano derecha. Entonces vamos a mirar cómo yo los pude resolver en MATLAB. Entonces en MATLAB yo resolví los dos casos. Entonces lo primero que debemos hacer, pues si alguien no está familiarizado con MATLAB, es nosotros cómo metemos las matrices en MATLAB. Entonces les voy a explicar con la primera matriz, que es la del caso 1. Entonces en el caso 1, entonces yo decidí llamar a mi matriz del caso 1 así. Ustedes le pueden poner cualquier nombre, cualquier letra. Entonces yo lo llamé así y entonces igualé. Entonces yo las filas, yo puedo introducir o filas o columnas. Yo prefiero introducir cada una de las filas porque es más fácil. Entonces yo introduje la primera fila y separé los elementos por comas. Entonces 6,4,0. Y entonces cuando yo voy a pasar a la segunda fila, le pongo un punto y coma. Entonces aquí ya está, pues ya hice la introducción de la primera fila, punto y coma, la introducción de la segunda fila, punto y coma y la introducción de la tercera fila. Y cierro mi matriz con los paréntesis cuadrados. Y le pongo punto y coma. Este punto y coma no es necesario, pero si yo le quito el punto y coma me va a mostrar los resultados. Si le pongo el punto y coma, pues solamente va a crear la matriz. Entonces yo le puse el punto y coma para que solamente me la creara, como que la creara el computador y ya la tuviera presente. Entonces hay una función que se llama E y G. Recuerden que realmente nosotros lo llamamos valores propios y vectores propios a ese problema, es por el nombre en alemán que tiene el problema, Eigenvalue y Eigenvector, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues usamos esta función, pero es lo mismo que nuestros valores de principales y nuestros esfuerzos principales. Es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el argumento de la función? Entonces yo copio E y G y entre paréntesis copio el nombre de mi matriz. Y entonces resulta que esta función me bota muchos datos. En realidad me bota muchos datos, pero yo solamente necesito dos datos específicos. ¿Dónde van a quedar almacenados mis vectores principales y dónde van a quedar almacenados mis valores principales? Entonces, si ustedes solamente meten una letra, digamos, D igual a I, G de esta matriz, entonces solamente les va a botar los esfuerzos principales, que es una gran ayuda porque les soluciona el determinante. Y si le ponen B, D, pues más ayuda todavía porque le soluciona el problema de valores principales. ¿Cuál es la vaina acá? ¿O cuál es la cosa que tenemos que tener en cuenta acá? Esto no nos va a botar todas las soluciones que tenemos para para vectores principales. Él solo me va a botar una para la que según él cumple la regla de la mano derecha. Entonces eso lo debemos tener claro y debemos tener mucho cuidado cuando vayamos a expresar nuestro resultado si vamos a usar un software. Entonces, en este caso, pues yo puse B, D y es igual
a ese E y G y la matriz que yo escogí para el primer caso, ¿cierto? Entonces vemos nuestros valores, nuestros vectores principales. Entonces él nos va a botar en un arreglo matricial nuestros vectores principales. MATLAB trabaja solamente con matrices, que eso es como, por eso les quería mostrar esto, porque aquí es muy fácil introducir una matriz, es más fácil que en Python, que en C++. Entonces aquí ustedes pueden manipular las matrices de una manera más fácil y más rápida. Entonces, él lo que va a hacer MATLAB es organizarles a ustedes en un arreglo matricial todos sus vectores principales. Y entonces recuerden que cada vector principal tiene asociado un valor principal. Entonces, en la matriz B, él les va a dar todos los vectores principales. Y en la matriz D les va a dar todos los valores principales o en nuestro caso los esfuerzos principales, pero ordenados de menor a mayor. Recuerden que nosotros los necesitamos de mayor a menor, pero pues ustedes ya pueden hacer la manipulación ahí. Entonces resulta que en el libro nos aparece que nuestro primer valor es 10 megapascales. Entonces resulta que 10 megapascales, como es el tercer valor, miren, está en la posición 3,3, entonces va a tener la tercera columna pues de esa matriz, ¿cierto? Y sus direcciones principales, su dirección principal asociada va a ser 0,7, 0,7 y 0. Recuerden que esto no les va a botar todos los valores, pues más o menos no se los va a botar, sino que él va a escoger uno. Él escogió para este el más, él va a tratar de escoger para el mayor el más. Y así sucesivamente va a generar los otros. Entonces deben tener mucho cuidado con eso. El segundo valor, que es 2, va a tener asociada la segunda columna. Entonces mire que ya la segunda columna posiblemente muestra variación con respecto a lo que nos muestra el libro. No está mal, solo que es una de las soluciones que tiene. Y para el tercer valor, menos 2, nos va a mostrar el valor que tiene, el valor, perdón, el vector propio que tiene asociado. Miremos que en la matriz de valores propios, o en nuestro caso de esfuerzos principales, sus valores son exactos y siempre van a coincidir con los que les da en el libro, solamente que están ordenados diferente. O sea que en nuestro caso 10 iría acá, el 2 quedaría ahí y el menos 2 pasaría a este lado. Pero no quiere decir que esté mal. Recordemos que en el ejemplo creo que 3,3 o 3,4, no me acuerdo bien del libro, ellos organizaban de manera diferente los valores propios o los esfuerzos principales, y por eso es que nos da una matriz de transformación principal, una matriz de transformación diferente. Pero mire que no estaba mal, nos daban los mismos vectores, solamente que se organizaban diferente, pero eso sí afecta pues como la presentación de la matriz de esfuerzos principales, pero no quiere decir que esté mal en el sentido de que van a dar los mismos valores. Por eso es que a uno le dicen, es mejor que usted sepa bien cómo trabaja, cómo se deben formular los problemas. Pero esta es una gran herramienta que les ayuda a ustedes como a más o menos intuir si están bien o si están mal pues haciendo los problemas. Lo mismo pasa en el vector 2, perdón, en el tensor de esfuerzos 2. Entonces, lo primero que hacemos es meter nuestra matriz. Entonces, nosotros ya creamos otra matriz porque es una matriz diferente a la primera, ¿cierto? Entonces, metemos la primera fila, separamos por un punto y coma, metemos la segunda fila. Como aquí no metí ningún dato, entonces no me aparece como un error ni nada de eso. Si aquí metiera un 0, pues un 0 sí ya es un dato, ¿cierto? Aquí, pero entonces deben tener mucho cuidado con eso, punto y coma, y la tercera fila. Cierro entre corchetes o entre paréntesis cuadrados y punto y coma para que no me muestre el resultado. Este B, D, y pues le hago el problema de valores y vectores propios. Entonces miren que ellos resuelven el problema valores propios, pero lo organizan diferente. Pero los resultados pueden coincidir con los que nos dan en el libro. Recordemos que en el libro eso dan más o menos. Entonces ellos cogen uno de esos. Miren que en el primer valor ellos escogieron que fuera pues el asignado para este, y ellos generalmente escogen los positivos.
en que casi todos sus términos sean positivos o que por lo menos el primer término de ese vector sea positivo. Entonces, para tener en cuenta eso. Entonces, miren que el valor principal tiene asociado un vector principal, este valor y este valor y este valor, este vector. Entonces, miren que a pesar de que tenemos una multiplicidad de 2 en este problema, no quieren decir que tengan los mismos vectores propios. Recordemos que cuando hicimos el ejemplo pasado, nosotros podemos generar, como tenemos una multiplicidad de 2, entonces realmente ese vector n3 lo único que tiene que ser es ortogonal a los otros dos, ¿cierto? Y que hacíamos producto cruz de n1 cruz n2. Entonces, así fue que generó este tercer vector y sigue siendo la solución del sistema. Eso, acuérdense de lo que vimos en el problema pues que yo les traje pues para que como que vieran esa multiplicidad. Entonces aquí podemos ver también que tenga una multiplicidad de 2 no quiere decir que tenga los mismos vectores, solamente que toca generar el otro a partir del producto cruz entre los dos primeros. Entonces a continuación vamos a ver el enunciado del problema 3.15, que es el siguiente que vamos a solucionar. Entonces, la matriz de esfuerzos en megapascales, cuando la referimos a nuestros ejes px1, x2, x3, ellos siempre le van a decir eso, porque si es px1', x2', x3', ah no, el problema ya cambió. Entonces, referido a los ejes pues coordenados, es esta matriz. Entonces, lo primero que tenemos que ver, yo siempre les hago énfasis en esto, es si nuestra matriz es simétrica. Si nuestra matriz es simétrica, lo podemos resolver con la teoría que hemos visto. Si no es simétrica, no la pueden resolver con la teoría que han visto. ¿Por qué? Porque entonces eso quiere decir que ustedes no están trabajando con un sólido que cumple las características que estamos manejando para medios continuos en esta materia, que es que sea homogéneo, isotrópico, continuo y uniforme. Esas 4 características. Entonces, si ustedes no tienen una matriz simétrica, toda esa teoría que hemos visto no les sirve. Y entonces ya tocaría entrar a formular otra teoría. Entonces, si a ustedes les aparece esa matriz no simétrica y se las están poniendo, digamos, en un parcial, entonces ustedes dicen que esa matriz no se puede resolver. ¿Por qué? Porque no es simétrica, entonces no corresponde a un sólido que cumpla las características de un medio continuo. Pero entonces en nuestro caso sí nos dan una matriz simétrica. Les digo eso porque puede ser incluso una pregunta que puede caer pues para los del grupo 2. Porque yo sí les voy a, pues en el grupo 2 sí se les va a evaluar mucho lo que es que tengan en cuenta la teoría. Y entonces esa es una forma de aplicar la teoría, que yo esté viendo si mis matrices cumplen. Entonces en este caso mis matrices cumplen, mire, es simétrica, menos 10, 0, 0, 30, 30. Coinciden y pues los elementos de la diagonal sí pueden ser cualquiera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos determinar los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Cuando ya nos dicen estos numeritos, ya sabemos que los tenemos que ordenar. Sigma 1 mayor que sigma 2 y mayor que sigma 3. Y las direcciones principales asociadas pues a esos esfuerzos. Entonces, pues yo también lo resolví con MATLAB. Entonces, metí mi matriz. Entonces, mi matriz es, la primera fila es esto, estos 3 primeros términos, coma, la segunda fila es esto, coma, y la tercera fila es esto. Y entonces le meto B, D para que me dé las direcciones y los valores. Direcciones y valores. Y esto es igual a, pues a la función E y G y mi matriz. Entonces él allá resuelve internamente pues ese problema y entonces haya la solución. Y entonces ustedes pueden provocar que, pueden corroborar que para el problema 315 les va a dar sigma 1 es 23, sigma 2 es 0 y sigma 3 es menos 47. Ojo, ustedes sí pueden tener esfuerzos principales 0, sí los pueden tener, porque eso pues me lo han preguntado muchas veces y sí lo pueden tener. Lo que no pueden tener son vectores principales iguales a 0. ¿Por qué no los pueden tener? Y esa es una de las falencias con esto.
porque el problema es que en ese caso ustedes saben que el vector 0 no es un vector unitario. Entonces, al no ser un vector unitario, no va a cumplir las cuatro ecuaciones que nosotros le imponemos. Recordemos que cuando solucionamos el problema de ecuaciones, pues el problema de valores y vectores principales en esta materia, nosotros le imponemos la cuarta condición y es que sea unitario. Entonces, ustedes sí pueden tener soluciones en las que sus esfuerzos principales sean cero, pero sus direcciones principales no pueden ser cero. ¿Por qué? Porque cero no es un vector unitario. Ustedes deben aprenderse eso muy bien. Cero no es un vector unitario. Entonces, al no ser un vector unitario, no constituye la solución del sistema que nosotros estamos planteando. Pero en este caso no nos está apareciendo eso. Entonces, podemos plantear nuestro sistema de tres ecuaciones. Entonces, ustedes pueden corroborar con el libro y entonces resulta que en el libro les va a aparecer más, menos, más, menos. Recordemos que con MATLAB se nos generan esos vectores siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces, estos vectores no quieren decir que estén mal, solo que se generan de otra manera. Ahora, y ahí podemos corroborar que los valores numéricos sí dan. Lo único es que pueden cambiar de signo, pero eso no quiere decir que estén mal. Pero en los valores propios sí dan exactos. Eso sí no tienen más o menos. Recordemos que esos no tienen más o menos, sino que es un valor exacto porque es la solución de un determinante. Y recuerden que esa solución del determinante es una solución de una ecuación de tercer grado porque estamos trabajando con matrices de 3×3 y entonces tienen que dar raíces positivas o negativas o positivas y negativas, pero no pueden dar con los dos signos. Entonces, aquí ya está resuelto el problema 3.15 y el último que vamos a resolver en esta sesión, que me parece súper importante, porque ya vimos tema para solucionar este ejercicio y es el 3.17. Vamos a iniciar entonces a resolver nuestro ejercicio 3.17 del libro. Recordemos que en estas sesiones de clase resolvemos ejercicios del libro, ejemplos del libro o yo les propongo ejercicios que pueden ser muy interesantes para resolver, como la sesión pasada que yo les propuse un ejercicio. Entonces vamos a ver el enunciado del ejercicio. Entonces el problema 3.17 nos dice, el estado de los esfuerzos en el punto P está dado en KSI con respecto a los ejes X1, X2 y X3 por esta matriz. Entonces lo primero que debemos hacer es determinar los esfuerzos principales y los valores y los esfuerzos principales y las direcciones de los esfuerzos principales en el punto P. Ese es el primer punto. El segundo punto, debemos escoger el máximo esfuerzo cortante. Recordemos que un vector de esfuerzo se puede descomponer en dos, un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Eso está ya en el último video que yo les subí. Entonces debemos encontrar el valor en donde el máximo valor de cortante en el punto P. Y debemos hallar como tercer punto de este ejercicio es en qué vector se nos desarrolla el esfuerzo máximo. Esos son los tres, pero estos son muy importantes para evaluar la teoría pues que estamos viendo en esta materia. Perdón. Entonces, lo primero que debemos hacer, entonces, yo decidí resolver el problema con MATLAB, pero ustedes lo pueden resolver a mano, o con Python, o con Wolfram, bueno, ustedes ya saben solucionar matrices, entonces, Profe, en ese caso, eh, entonces, decidí resolver este problema pues con MATLAB, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo metí mi matriz, entonces en la primera fila va pues la primera fila de mi matriz, lo separo por punto y coma para pasar a la segunda fila, punto y coma y paso a la tercera fila. Entonces, y hago lo mismo, planteo mis vectores y mis valores principales, que en este caso son los esfuerzos principales, y le doy la función e y g, t y j4. Entonces, en este caso, pues me dan
unas direcciones y unos valores principales. Entonces, ustedes pueden ver que en el libro, ustedes pueden corroborar que en el libro a ustedes les dan estas direcciones y puede que les den estas, perdón, les dan estos valores y las direcciones les pueden cambiar de signo. Pero como están construidos con la regla de la mano derecha, pues no hay problema. Entonces, de la segunda matriz, que es esta de acá abajo, podemos extraer nuestros valores principales, 2, 1 y -3. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es organizarlos como realmente nosotros los conocemos, que sigma 1 es el mayor, sigma 2 es el medio y sigma 3 es el menor. Entonces, en este caso nos quedaría 2, 1 y -3. Entonces, teniendo esa organización, ya les voy a decir por qué es importante esta organización. Debemos hallar el cortante máximo. Entonces, el cortante máximo es igual, aquí van pues unos valores absolutos, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Por qué va el valor absoluto? Porque en realidad no importa tanto el signo del cortante. A nosotros no nos importa el cortante porque nosotros no tenemos cortantes de tensión ni cortantes de compresión. Nosotros no tenemos eso. Entonces, en cambio, en el caso de la tensión de los esfuerzos principales, sí es importante el signo porque nosotros sí tenemos esfuerzos principales de tensión y de compresión. Recordemos que estos esfuerzos principales son los que son normales a las caras, ¿cierto? Normales a las caras en el caso en el que no se presente ningún cortante. Entonces ahí sí es importante el signo, pero en el del cortante máximo no es importante, entonces por eso es que generalmente les ponen la respuesta más o menos. Entonces ustedes tienen esta fórmula que ya se dio pues en el último video, entonces sería sigma 1 menos sigma 3. Entonces, como nosotros ya organizamos nuestros valores propios y en este caso nuestros esfuerzos principales, entonces lo que simplemente hacemos es reemplazar 2 menos y pues el valor propio menor pues es -3, ¿cierto? Sobre 2 y pues esto me va a dar 2 más 3, 5 y 5 pues sobre 2 pues me da 2.5, ¿cierto? Y le pongo el más y el menos porque puede ser más o menos, en realidad eso no, en este caso no nos interesa tanto. Ahora, otra cosa que nos decía ellos es que debemos encontrar la dirección principal, entonces la dirección en la que se desarrolla este cortante máximo. Este cortante máximo se va a desarrollar en el ángulo, deben tener mucho cuidado con lo que yo les estoy contando, se va a desarrollar en el vector que parte, como estamos trabajando en el caso 3D, que parte a los dos vectores N1 y N3. Entonces ustedes cogen su vector N1, su vector N3, le trazan el vector que pasa en medio de ellos y ese es el vector del cortante. En el caso de 2D, ahí sí toca hacer como un cálculo, pero en el caso de 3D, ese sí es como la fórmula que existe. Entonces, cuando nosotros fuimos al último capítulo que estamos viendo por ahora, entonces ustedes vieron en la ecuación 360, creo, esperen, yo verifico acá, la ecuación 360, 360, sí creo que es 360. Sí, en la 360 vieron que tanto en la ecuación A como en la ecuación B y en la C, ellos empezaban a encontrar como unos tanteos, en donde el cortante, ya les voy a proyectar, aquí, en donde la ecuación 360, 1, 2 y 3, en donde empezaban a hallar el valor del esfuerzo cortante, cuando yo tenía N1, N2 y N3. Y les asignaba valores de 0 a N1, después valor de 0 a N2 y después valor de 0 a N3, solucionando esta ecuación que aparecía por acá. Estas dos ecuaciones. Entonces, y teniendo en cuenta la función de ortogonalidad. Entonces, en este caso, nosotros vemos que nos salen tres esfuerzos de cortante. Este esfuerzo 1, esfuerzo 2 y esfuerzo 3. Pero resulta que nosotros sabemos en dónde se nos desarrollan o sea, nosotros sabemos cómo están relacionados este sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces, sigma 1 es mayor que sigma 2 y mayor que sigma 3.
Entonces, en este caso, pues entonces mirando nosotros la resta, vemos que la mayor resta, o sea, si nosotros empezamos a restar estos elementos entre sí, la mayor resta se va a dar pues entre el número más grande y el número más chiquito, ¿cierto? Entonces, ese caso lo vemos en la segunda ecuación. En la segunda ecuación vemos que se nos desarrolla que sigma 3 menos sigma 1, y que es lo mismo que sigma 1 menos sigma 3 porque tenemos el valor absoluto. Entonces eso nos va a dar la mayor resta, el mayor resultado de la resta. Eso ya va a ser muy importante para el tema de círculo de Moore. Entonces, vemos que las proyecciones deben, el N2 tiene un valor de 0 y el N1 y las componentes N1 y N3 tienen valor de más o menos 1 sobre raíz de 2 y más o menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, teniendo en cuenta esto, como ustedes saben que coseno de 45 grados es este valor y coseno de 45 grados es este valor, pues entonces de acá sacamos que es el vector que, que parte a esos dos. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces nosotros cómo hallamos el vector que está entre N1 y N3 y que forma como estas proyecciones. Pues sencillo, sumamos a N1 más N3. Eso nosotros lo traemos pues de la álgebra lineal. Entonces, yo hice también esa suma. Entonces, ya les voy a compartir cómo hice esa suma. Entonces, esa suma yo la hice de la siguiente manera. Ustedes pueden extraer columnas de eso. Entonces, ¿ustedes cómo extraen las columnas? Entonces, ponen V, V entre paréntesis. Estos dos punticos indican que escogen todas las filas. Si ustedes ponen estos dos punticos de segundo, indica que escogen todas las columnas. Pero nosotros necesitamos es todas las filas. O sea, recuerden que esta es una columna compuesta de varias filas. Entonces, vamos a escoger todas las columnas perdón, todas las filas del primer vector, que sería nuestro vector asociado al valor sigma 3, y escogemos las de la última fila que nos da nuestro valor asociado pues al máximo valor. Y hacemos esa suma y nos da como respuesta pues el punto, el vector, el cual este vector va a describir la dirección n en la que se desarrollan los cortantes máximos, que son estos 2.5 KSI.